Buenos días, licenciado. Bueno, a nosotros nos tocó exponer el tema de la Gran Depresión de 1929. Los integrantes de mi grupo son Ramiro Andrés Balboa Rivas, Iván Víctor Inca Limachi, Jocelyn Chuquichambi Gómez, Cari Joel Pocuaca Romero, Elvi Scarlett Chambi Zambrana, Yamil Colque Quiroz. Le cedo la palabra a mi compañero Iván. Y buenos días, licenciado. Yo les voy a hablar sobre la Gran Depresión. La Gran Depresión, también conocida como crisis de 1929, fue una crisis financiera mundial que se promulgó durante la década 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Su duración depende de los países que analicen, pero en la mayoría comenzó alrededor de 1929. Se extendió hasta finales de los años 30. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y efecto de mayor número de países. En el siglo XX y en el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma hasta el punto que se pudo producir un grave deterioro. Siguiente diapositiva, compañero. Origen. Es llamada Gran Depresión, se originó en Estados Unidos a partir de la caída de Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre de 1929. Conocido también como Crack 29 o Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ha sido producido el Jueves Negro y rápidamente extendió casi todos los países del mundo. El siguiente diapositiva, compañero. Bueno, efectos. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos, pobres, donde la inseguridad y la miseria transmitieron como epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre el 50% y el 69%. El desempleo de los Estados Unidos aumentó al 25% y en algunos países alcanzó el 33% de las ciudades. Bueno, algunos efectos, inseguridad, la miseria de transición como una epidemia, la renta nacional, los ingresos fiscales y el comercio internacional descendió entre el 50% y el 69%. Siguiente diapositiva, compañero. La recuperación. Eh, este trabajo de papel de los factores determinan la rápida industrialización del periodo 1934-1953. Se concluye que después de 1934, el mercado impulsó la industrialización a través de la reducción de costos. Los países comenzaron a recuperarse pro- progresivamente mediante la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La elección de Franklin Roosevelt como presidente y el establecimiento del New Real de 1932 marcó el inicio y el final de la Gran Depresión. Y en los Estados Unidos, sin embargo, en Alemania, la desaparición de la finalización exterior a principios de la década de 1930 y el aumento de las dificultades económicas proporcionaron a la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolf Hitler al poder que posteriormente daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora le voy a pasar a mi compañera.
Yo voy a explicar sobre las consecuencias de la Gran Depresión. Ya. Eh, Durante la década de 1920, los Estados Unidos tuvieron un gran desarrollo económico, donde las industrias se modernizaron y comenzaron a producir a mayor cantidad sus productos en menos tiempo y a un costo más bajo. La disminución de productos de ventas que produjo una ola de despidos en las industrias, el desempleo llegó hasta el 30% en los Estados Unidos. Tuvo como consecuencia una disminución a un mayor consumo. Ya. La gente comenzó a retirar sus ahorros de los bancos, que al no poder devolver el banco, ya que la mayoría de la gente estaba sacando sus ahorros, los bancos empezaron la quiebra, cosa que arrastró a los bancos más grandes y a los filiales internacionales. Yeah. Eh, los países europeos que recibían créditos de los Estados Unidos dejaron de hacerlo, porque ya que los bancos ya habían entrado en quiebra en ese tiempo. Eh, Se incrementaron las cifras de desocupación y pobreza en el mundo, en todo el mundo. Eh, los países que provenían de materia prima a las industrias perdieron los ingresos. Esto significaba hacer exportaciones. Eh, Así surgieron también nuevas formas de capitalismo, con mayor intervención estatal en el control de precios, créditos, generación y de empleos, etc. También se redujo el consumo de bienes industrializados. Esto llevó al cierre de muchas empresas afectadas por la falta de demanda. Mm, las consecuencias de la Gran Depresión se hicieron sentir en todo el mundo. Algunas de ellas llegaron hasta entrar a la quiebra. Ese es mi compañero. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Bueno, yo voy a hablar sobre la Gran Depresión de 1929 y la política monetaria. Existía una economista que era Carmen Reinhardt. Era la más citada del mundo y era experta en la crisis financiera. Ella comparó hace poco la situación actual de la Gran Depresión entre 1929 y 1933. Ella notó que esto era lo más parecido que había tenido, o sea, la crisis en esos mismos 30 años. Lo que quiere decir que este artículo detrás de la Gran Depresión y luego de analizar la respuesta de la política monetaria actual ha sido de alguna manera moldeada por aquella experiencia. Lo que llevó a la Gran Depresión fue la mayor crisis económica de Estados Unidos en los últimos 100 años. En eso mismo, el ingreso real cayó de Estados Unidos un 36%, la producción industrial cayó a la mitad, el desempleo aumentó al 25% y los precios cayeron entre 25 y 33%. Durante ese mismo transcurso, unos 9.000 bancos suspendieron sus actividades y operaciones. Siguiente diapositiva, por favor. Lo cual nos lleva a América Latina. Tampoco pasó mucho tiempo, o sea, sobre la crisis, también provocó la caída de las demandas de los principales productos de exportación. Generalmente, o bien generó caídas promedio a 60% y en los precios de sus exportaciones y entre 20 y 45%.
Como resultado, la mayoría de los países de América Latina suspendieron el pago normal de las deudas externas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en la situación actual, entre estas similitudes destacadas por Reinhardt, se encuentran el carácter global de la crisis que afecta a países emergentes. Lo que quiere decir es lo que estos países no estaban desarrollados en su plenitud. También afectaba la paralización del comercio internacional, la caída en el precio de commodities y un riesgo latente de aceleración en un proceso de desglobalización. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que generó esta crisis, a diferencia de la Gran Depresión, se originó en una economía real, pero ya está generando riesgos en deudas corporativas y soberanas, arriesgando una crisis financiera que pone en riesgo las cadenas de pagos y los sistemas financieros de los demás países. Le paso a mi compañero. Buenos días, licenciado. Continuando con el tema sobre las causas de la Gran Depresión. Las causas de la Gran Depresión a principios del siglo XX son un tema de debate activo entre los economistas y son un parte de un debate de mayor magnitud acerca de la crisis económica, a pesar de la creencia popular que es la Gran Depresión. Durante la Gran Depresión ha sido estudioso a fondo una deflación en activo y precios de mercadería, caídas en la demanda y crédito y de desorganización del comercio, así provocando el desempleo y por lo tanto la pobreza. Siguiente diapositiva. Las teorías actuales pueden ser en general clasificadas en dos puntos de vista principales y diversos puntos de éxodos. En primer lugar, existen teorías guiadas por la demanda como el keynesianismo y la economía institucional. Estas argumentan que la recesión fue causada por el subconjunto y sobreinversión causadas en una burbuja económica. Estas teorías establecen que una pérdida de confianza a gran escala condujo a una repentina reducción de consumo y de gastos de inversión. Siguiente diapositiva, por favor. En segundo lugar tenemos a los monetaristas, quienes creen que la Gran Depresión comenzó como una recesión ordinaria, pero por errores significados por parte de las autoridades de la política monetaria. Esto redució la oferta de dinero, a lo que agravó fuertemente la situación económica, causando una recesión que se convertía en la Gran Depresión. Siguiente diapositiva, por favor. Tiene una suma de factores. Tuvo como un resultado colapso del circuito económico, como la consecuencia de un estancamiento de la economía en los años sucesivos. Algunos de ellos fueron, siguiente diapositiva, por favor. Esos fueron la disminución en las ventas de productos industriales. Produjo una ola de despidos en las industrias, el desempleo que llegó al 30% en los Estados Unidos. Tuvo como consecuencia una disminución aún mayor del consumo. La gente comenzó a retirar sus ahorros de los bancos al no poder devolver toda la masa de los depósitos en el mismo tiempo. La quiebra de los pequeños bancos locales arrastró a lo que es a los bancos grandes.
Y también durante la década de 1920 en los Estados Unidos tuvieron un gran desarrollo económico. En las industrias se modernizaron y comenzaron a producir más cantidad de productos en menos tiempo y a un costo más bajo. Y en ese año, a fines de ese año, de los años 20, comenzó a estancarse la producción agrícola y la construcción. Esto provocó un descenso en el consumo. Mientras tanto, las empresas industriales, favorecidas por un sistema de créditos, comenzaron a producir más en el mercado. Ante eso, ante eso, los rumores y las pérdidas de las empresas cuyas acciones habían alcanzado unos valores muy altos en esa época, en esos años. Anteriormente, las inversiones intentaron deshacerse de las acciones, por lo tanto, su precio cayó. A partir de la Gran Depresión, duró 4 años en sí, desde 1929 y 1933, hasta continuar hasta fines de la década de 1930. Le paso la voz a mi compañero. Bueno, a mí me tocó los efectos. La depresión subsiguiente fue la peor de la historia estadounidense durante al menos 3 años. Y mm, todos los indicadores sociales y económicos reflejaron un progreso de deterioro de la situación en 1932. El Producto Interno Bruto del PIB había disminuido un 27% y la producción industrial a un 50%. La inversión ni siquiera alcanzaba para el mantenimiento de las instalaciones existentes. Bajo estas presiones, el sistema bancario quedó en el derrumbe de saldos, la ganancia de dinero. En 1933 el desempleo llegó al 25%. Solo en el año 1940 se recobró el nivel de producción previo a 1929 y esto se debió al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años de la depresión entre 1929 y 1932, la depresión en los Estados Unidos disminuyó el 35.6% y también parece probable que estaba prolongado. La deflación solo fue posible por la política del sistema de reserva federal de la disminución de oferta monetaria. Los sectores más gravemente afectados por la depresión fueron la agricultura, la producción de bienes de consumo y la industria pesada. Ciudades como Chicago dependían de la industria pesada, sufrían las crisis más de intensidad. A su vez, hubo una sola industria que determinaba totalmente arruinadas. En 1932, el nivel de la actividad estaba funcionando a la industria era tan baja que incluso una eventual demanda de mercado podía ser satisfecha sin necesidad de inversiones y recurrir a la mano de obra. Sin embargo, lo que más se resintió fue la confianza de los empresarios, quienes tenían grandes dudas sobre la utilidad de nuevas inversiones. Así también el hundimiento de la bolsa fue además una causa directa de la reducción de los beneficios empresariales y se destruyó individual al ahorro.
y se redujo así el volumen de los recursos destinado a las inversiones. El funcionamiento del sistema bancario estadounidense fue el factor individual que mayor influencia tuvo sobre la profundidad alcanzada por la depresión. Los bancos se apoyaban en unas pocas industrias locales y eran muy susceptibles a las retiradas de fondos. Al producirse una corrida bancaria masiva, los ahorros se tomaron menores que los ingresos y los bancos. A pesar de la debilidad del sistema bancario, su derrumbamiento pudo haber evitado para el gobierno, pero el gobierno no hizo nada para rescatar a los bancos. Es más, lo que se pensaba en ese entonces era que la depresión suponía una purga de desembra- desembracía la economía de sus aspectos menos efectivos y que los bancos y los despidos fueron parte necesaria de este proceso al retorno del equilibrio. Le cedo mi palabra a mi compañero. Buen día, licenciado. Yo hablaré sobre la difusión de la crisis. Esto comenzó en la Gran Depresión estadounidense, que la actividad económica fue acompañada por la reducción adicional del préstamo hacia el extranjero y una fuerte contracción de la demanda de importaciones. Esto produjo una gran reducción en el flujo de dólares en Europa y en el resto del mundo, dada la importancia de que Estados Unidos en la economía mundial, el impacto que causó esta crisis sobre el resto del mundo fue tan fuerte que prácticamente los demás países padecieron en declive, tanto en el Producto Industrial como en el PIB. La única que se salvó fue la Unión Soviética, que tenía otro tipo de sistema que no era el capitalismo moderno. En el siguiente, por favor. Como vemos en el cuadro, muestra una gran caída de la renta y la producción industrial entre el comienzo de la crisis en 1929 y en 1932, año que se marcó en el momento de mayor profundidad en el descenso de los indicadores económicos. A principios de 1931, si bien persistía la deflación y la desocupación era alta, los países más afectados eran los exportadores de materias primas y varios de ellos debieron abandonar el patrón oro. Sin embargo, con la quiebra del Credit Anstalt, pues un banco de Australia, se produjo una fuga de capitales en Alemania, Gran Bretaña y en los Estados Unidos, quien decidió terminar el patrón de oro hacia finales de 1932. Casi todos los países del mundo lo habían hecho. Siguiente, por favor. En Alemania logró una moratoria en el pago de las reparaciones de la deuda, pero igual decidió aumentar las tasas de interés. Esto provocó una profundización en la caída de la actividad económica y un incremento de la desocupación. La devaluación del marco, que fue descartada por temor a la inflación, la alta desocupación creó un clima conflictiva social y política que allanó el camino a la llegada de Hitler al poder, mientras que Gran Bretaña, por su parte, abandonó el sistema monetario tradicional, dejando flotar la libra. Esto produjo su depreciación. Esto fue la demostración del liderazgo británico y permitió que la economía británica se recuperara de forma razonable y liberada de las condiciones impuestas por por la gran moneda sobrevaluada en las tasas de interés. Siguiente, por favor. En poco tiempo se produjo la desorganización y la destrucción parcial de la maquinaria que movía la economía internacional.
Los países buscaron una siguiente individualidad a la crisis al desaparecer la cooperación financiera. Esto produjo un deterioro de los términos de intercambio y significó el descenso de los precios de las materias primas. Respecto a lo producto manufacturado en un contexto de escasez de crédito y resultado para otros países periféricos fue la pérdida de reservas y la depreciación del tipo de cambio. Los países periféricos adoptaron dos tipos de políticas, las pasivas y las activas. Las pasivas fueron el mantenimiento de la ortodoxia monetaria y cambiaría con respecto a los países centrales. Fueron realizados por países pequeños con alta dependencia del mercado, como Haití, Honduras y Panamá. Siguiente, por favor. En cambio, las políticas activas fueron a modificar el tipo de cambio, controlar las importaciones, intervencionismo estatal e industrial, por sustitución de importaciones. Estos fueron de casos de Argentina, Brasil y Uruguay. Eso es todo.